En este planeta no existe ningún gobierno que tome decisiones por sí mismo. No existe ningún presidente ni ningún mandatario que tomen decisiones por sí solos. No existe ningún personaje político, llamémosle diputado, senador, alcalde, que tome decisiones por sí solos. Absolutamente todos estos personajes políticos y todos estos gobiernos, sin importar el país al cual nos podamos referir, absolutamente todos reciben órdenes directas de diversas castas extraterrestres. Todos estos personajes políticos tienen que cuadrarse sí o sí a las órdenes de diversas entidades que no son de este planeta. El día de hoy vamos a platicar este tema a profundidad, tomando como ejemplo el actual gobierno de México. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar varios temas, porque este video es el resumen de diversos temas que han estado sugiriendo desde hace mucho tiempo. La mayoría de estas sugerencias van en relación a el gobierno actual de México. Me han preguntado por muchos aspectos, tanto del gobierno como de México. Me han preguntado que qué le depara el futuro a México, qué intenciones tiene el actual gobierno de México, porque bueno, tiene 3 años apenas este gobierno, va a la mitad del sexenio. Me han preguntado acerca muchísimo del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Me preguntan muchísimo todos los días. Me han preguntado varios aspectos acerca de por qué México y por qué Andrés Manuel López Obrador tiene ciertas actitudes como bastante, no quiero decir agresivas, pero sí bastante fuertes en cuanto a encarar a otros países, a otros presidentes, a otros gobiernos. Me han preguntado muchísimo si pertenece a una casta extraterrestre este gobierno, si está dirigido por alguna casta extraterrestre específicamente. Me han preguntado si el actual presidente de México es extraterrestre o es humano. En fin, hay una infinidad de preguntas, de sugerencias en relación a todo este contexto del gobierno de México y cómo se está moviendo México actualmente frente a todo el planeta, a toda esta sociedad planetaria, porque es bastante atípico lo que está pasando en este país. Les pido por favor que no vean este video con ojos de política tal cual, no vean este video con ojos de política per se. Yo siempre he dicho que a mí en lo personal no me interesa estudiar la política literalmente. Lo que sí me interesa estudiar es a las entidades y a las castas extraterrestres que están detrás de este escenario político, están tras bambalinas moviendo los hilos para controlar a un sinnúmero de personajes políticos públicos que hay en este país y en el resto de los países. Eso es a mí lo que me interesa estudiar. Esa es una de las formas en cómo he podido asimilar un poquito, entender y asimilar todo lo que sucede tanto en México como en algunos otros países. Este video lo hago con todo respeto a las personas que voy a mencionar. Voy a mencionar a algunos personajes políticos actuales de este gobierno aquí en México y de algunos otros países. También voy a mencionar a personajes que participaron en algún gobierno anterior de este país y de algunos otros países. Es con todo respeto hacia estos personajes públicos políticos. Mi intención no es hablar mal de ellos, jamás lo haría, ni criticar el proceso que han llevado dentro de la política. También voy a mencionar algunos partidos políticos. Voy a mencionar partidos políticos de México y de algunos otros países, y mi intención, y este video es con todo respeto hacia los seguidores de ciertos partidos políticos, tanto de este país como de algunos otros. Mi intención no es hablar mal de esos seguidores que están del lado de un partido o de otro, de una ideología o de otra ideología, para nada, volvemos a lo mismo.
No es mi intención hablar de sus procesos ni criticarlos, pero sí es importante entender la energía que existe y envuelve a ciertos partidos políticos y a ciertas ideologías políticas en México y en todo el mundo. Es con todo respeto y les pido que no se sientan incómodos por lo que voy a platicar. Yo he sido seguidor sí, prácticamente seguidor de hace mucho tiempo de ciertos personajes políticos. Soy el primero en levantar la mano y pues en algún momento creí en ciertas ideologías políticas y en ciertos personajes. Para poder entender y asimilar de una forma adecuada lo que está sucediendo actualmente en México, es necesario retomar ciertos aspectos de una casta extraterrestre que hasta cierto punto han sido los autores intelectuales de la creación de ciertos países y, por supuesto, de ciertos gobiernos alrededor del planeta. En este planeta existen varias castas extraterrestres que desde hace milenios se han estado peleando el control de la energía que emana la humanidad, el control de la energía que emanan los recursos naturales, los animalitos, el agua, las montañas, los metales preciosos, etc. La guerra entre estas castas extraterrestres ha sido sumamente violenta y se han llevado, como decimos en México, entre los pies. Prácticamente han aplastado a una infinidad de civilizaciones. Se han derramado millones de litros de sangre humana, se han derramado millones de litros de sangre animal y han destrozado prácticamente gran parte de este planeta. Han despedazado muchos recursos naturales. Si bien hay muchas castas peleándose entre sí por el control de toda esta energía planetaria, voy a referirme específicamente a una de los grupos de rezagados cósmicos más sádicos que haya llegado a este planeta. En su mayoría, este grupo de rezagados cósmicos está formado por un grupo de entidades de estirpe o de linaje reptil. Muchos llamamos a este grupo Anunnakis. Y repito, ha sido uno de los más agresivos tanto con la humanidad, con los recursos naturales, con los animalitos y con el planeta en general. Ya he hablado mucho acerca de esta casta a lo largo de varios videos en todos estos años, pero voy a recapitular en 2 minutos dónde han estado, dónde iniciaron su corporativo en este planeta y en dónde están parados actualmente. Este grupo de rezagados llamados Anunnakis llegaron hace mucho tiempo a una zona que en aquella época era conocida como Mesopotamia, como Babilonia y como Sumeria. Ahí inició su corporativo, ahí inició la creación de una gigantesca empresa de extracción energética humana, planetaria, animal, etc. Ahí inicia la historia de la empresa, del corporativo de estas entidades. Con el paso del tiempo, llevan sus garras, llevan sus escamas hacia muchas otras partes del planeta. Crean países poco a poco, conforme van encontrando los lugares para asentarse y crear nuevos corporativos y seguir absorbiendo más energía. Ellos crearon el país que hoy conocemos, o ellos habitaron o se construyeron un corporativo en la zona del país que hoy conocemos como Israel. Ellos construyeron otro corporativo con el paso de los años en la zona que hoy conocemos como Egipto. Ellos crearon Egipto y toda esa filosofía de dioses. Y de ahí se fueron yendo hacia Europa. Esto lo estoy contando en 2 segundos, pero esto llevó cientos y cientos y cientos de años. De Egipto se van a Europa y se asientan prácticamente, crean un tremendo emporio que está vivo hasta nuestros días, justamente en el territorio que hoy conocemos como Italia y específicamente en este pequeño país llamado el Vaticano, que es uno de los países más poderosos del mundo, o por lo menos lo fue hasta hace varios años. En realidad, el Vaticano es un nuevo Egipto, nada más disfrazado con una nueva fachada, y de ahí empiezan a esparcir sus garras y sus escamas hacia muchas partes de Europa. Uno de los corporativos más grandes que crearon fue España.
De hecho, España, lo digo con todo respeto, ese territorio lo utilizaron para hacer la bodega de todo lo que iban saqueando en otros territorios. Crearon Francia, crearon Inglaterra, crearon Italia, literalmente, y de ahí se fueron esparciendo por muchos otros lados. Obviamente Suiza es un corporativo muy grande de este grupo de rezagados. No lo cuento tal cual a Suiza como al 100% de este grupo porque ahí intervienen otras castas. Pero toman toda esta parte de Europa, repito, toman lo que conocemos como Inglaterra y a partir de ahí deciden dar el brinco hacia América. En América crean uno de los corporativos más poderosos que hayan existido, Anunnaki, obviamente, el país que actualmente llamamos Estados Unidos. A partir de ahí, Estados Unidos domina, es decir, los Anunnakis dominan completamente todo América, desde México hasta Tierra de Fuego prácticamente a lo largo de estos últimos años, desde hace ya bastante tiempo. ¿Cómo trabajan estas castas extraterrestres, específicamente este grupo de rezagados cósmicos llamados Anunnakis? Es muy fácil. Ellos han creado sistemas sociales. La estructura que han creado en este planeta la han llevado a la perfección, porque desde hace miles de años, de verdad, cientos y cientos de años, siguen llevando a cabo esa estructura social en diversos aspectos. Ellos crearon la mayor cantidad de religiones, ellos crearon la mayor cantidad de sistemas financieros, ellos crean en gran porcentaje el sistema médico, el sistema alimenticio y crean el sistema holístico, literalmente, crean muchísimos sistemas para mantenernos en una rueda del samsara en donde nada más nos estén vendiendo placebos y estemos cediendo nuestra energía. ¿Cuál es la fórmula que ellos utilizan en estos sistemas sociales? Es la misma para todos. Por ejemplo, en la religión, ellos nos crean, la iglesia, por decirlo así, la iglesia nos crea inseguridades, la iglesia nos crea miedos, la iglesia nos provoca depresiones, ansiedades. Ellos nos inventan, por ejemplo, el infierno, el demonio, el pecado, el yo soy culpable, y nos empiezan a crear una bola energética cerebral que nos mete en una depresión gigantesca. Así nos crean inseguridades, de las inseguridades se crean los miedos, de los miedos surgen las depresiones y bueno, de ahí prácticamente se cae todo nuestro campo energético, nuestro campo electromagnético. Y ellos mismos, ya cuando nos tienen noqueados, nos venden su solución y nos venden su Jesucristo y nos venden su San Judas Tadeo y nos venden sus oraciones y nos venden sus rosarios. Nos venden prácticamente placebos. ¿Para qué? Para que una vez que ya nos enfermaron energéticamente, nos venden sus supuestas soluciones y esto dura vidas y vidas y vidas y no nos dejan salir de eso porque nosotros seguimos cediendo el poder. Pasa lo mismo en el sistema médico. Primero nos enferman en conjunto con el sistema alimenticio, en donde nos dan puro gluten, en donde comemos pura azúcar, en donde tomamos litros de grasa, en donde nos dicen que la proteína la podemos obtener de los cadáveres putrefactos, y eso ha provocado que nuestras células se envenenen, nuestro torrente sanguíneo se envenene y obviamente caemos en una falta de estabilidad energética en nuestro cuerpo, en donde se producen todas las enfermedades que ya conocemos y todas estas contingencias sanitarias que estamos viviendo actualmente y nos hemos convertido en una sociedad sumamente endeble. Ya que nos enferman, nos venden su solución, nos venden sus medicamentos, sus píldoras, nos venden absolutamente todo ese abanico de soluciones para, pues obviamente, curarnos. Y es lo mismo, es la misma estructura, es el mismo sistema, me enferman para venderme el placebo, el medicamento, y así hemos pasado miles y miles de años.
Pasa exactamente lo mismo en los sistemas holísticos, en esta baraja holística, en donde pues me crean miedos, me crean inseguridades, me crean depresiones, y ellos me venden también soluciones ficticias, soluciones absurdas, soluciones más bien placebos, que si me pongo imanes, que si me dan reiki, que si con una lectura del tarot, que para donde me diga el péndulo, y nos venden una infinidad de soluciones ficticias absurdas. Así hemos estado desde siempre. Siempre, desde hace milenios, nos han mantenido así a la humanidad de antes y a la actual. Cada vez nos estamos saliendo más de esto, vamos para allá. Pero esa es la fórmula que estas castas extraterrestres han creado y han llevado a cabo a la perfección. Y de la misma forma trabaja el sistema político. Primeramente nos crean inseguridades, lo cual se traduce en miedo o se convierte con el paso del tiempo en miedos, y de ahí dan paso las depresiones y las angustias. Y una vez que nuestro campo electromagnético está destrozado y nuestra energía está prácticamente noqueada, ellos nos venden sus soluciones, que son personajes políticos públicos que nos los venden y que nos tratan de seducir o nos seducen para que les demos nuestro voto, haciéndonos creer que cuando ellos lleguen al poder van a ayudarnos a mejorar nuestra vida y a resolver todos nuestros problemas. Así trabajan las mentes maquiavélicas de estas castas extraterrestres que crearon estos sistemas sociales. Debemos entender que ellos controlan absolutamente todo el flujo energético, financiero, alimenticio, de medicinas, de absolutamente todo ese flujo está controlado por ellos, y lo hacen a través de ciertas organizaciones religiosas como el Vaticano, organizaciones en donde controlan el petróleo y el flujo petrolero y de combustibles en el planeta entero. Ellos controlan ciertos sistemas financieros y económicos como el Fondo Monetario Internacional. Ellos controlan la producción del adrenocromo y de las vías de distribución del adrenocromo como el Canal de Suez o el Canal de Panamá. Ellos controlan y crean prácticamente toda esta producción de droga a lo largo de la historia, creando MK Ultras y cárteles poderosísimos, personajes como el Chapo Guzmán o como Pablo Escobar en Colombia. Y bueno, obviamente crean agencias de inteligencia que van en contra de todos estos cárteles del narcotráfico, crean esas agencias de inteligencia que van contra ellos, pero en realidad esas agencias de inteligencia son las que crean a los cárteles de la droga. Entonces, todo está creado para engañarnos y hacernos creer que hay unos buenos y unos malos, que hay un santo que va contra el demonio o que hay una agencia de inteligencia que va contra un cártel de las drogas. Todo es absolutamente lo mismo, es la misma estructura en cómo nos han mantenido engañados y sometidos. Si ya recordamos un poquito más la forma en cómo trabajan este tipo de castas extraterrestres, este tipo de grupos de rezagados cósmicos, que tienen únicamente objetivos sumamente demoníacos y maquiavélicos. Ahora centrémonos los próximos minutos en recordar un poquito lo que ha sucedido entre Estados Unidos, México y la mayoría de los países que conforman esta parte de América hasta el Cono Sur. Y más para las personas que no conocen lo que ha sucedido en este país desde hace varias décadas. En Estados Unidos se crea un pequeño grupo, obviamente Anunnaki, encargado de estancar en todos los aspectos sociales a México y al resto de los países de esta parte del continente. ¿A qué me refiero? El objetivo literalmente es estancarlos económicamente, robar sus recursos naturales, extraer a más no poder la energía de los humanos, extraer a más no poder la energía de los animales y obviamente controlar todo el flujo energético, controlar los medios de comunicación, controlar los combustibles y controlar cada peso, cada dólar, cada moneda que se mueva en cada uno de estos países. Este movimiento, este grupo, tiene un tratado, literalmente está firmado, en donde se especifica literalmente que tienen que mantener en la lona
a estos países, porque si despiertan estos países, obviamente Estados Unidos se ve en problemas. Y ese escrito es un tratado que existe y es conocido como Tratados de Bucareli. Ya hice un video con esta información a profundidad, véanlo también para no perder más tiempo en este video. Está muy claro también el otro video, véanlo por favor. Pero es importante entender que desde Estados Unidos se crea este grupo Anunnaki con el cual han estancado en todos los aspectos energética y socialmente a todos estos países que conforman esta parte del planeta. ¿Cómo lo han logrado? Han creado desde Estados Unidos diversas organizaciones que controlan todos los aspectos. Por ejemplo, crearon cárteles, por llamarle de alguna forma, cárteles políticos, crearon cárteles de drogas, crearon cárteles en el gobierno, en los distintos gobiernos, crearon cárteles que controlan los medios de comunicación, la mayoría de ellos, y así es como han mantenido sometido a esta parte gigantesca de América. Si nos centramos un poquito en la historia de lo que ha sucedido entre México y Estados Unidos, es sumamente triste lo que le han hecho a este país, a su gente y a los recursos naturales. Desde Estados Unidos se crea literalmente un cártel de empresarios que han tenido muchísimo poder en México, son empresarios, muchos de ellos mexicanos, que literalmente se vendieron, se cedieron a todos estos Anunnakis que los controlan con sus hilos desde allá, y obviamente ha tenido mucho poder la industria privada aquí en México, y durante muchas décadas este cártel de empresarios han sido los que han mandado literalmente en todo este objetivo de estancar a México. Han tenido mucho poder los empresarios, han controlado muchísimos aspectos de esta sociedad y obviamente son títeres controlados por este grupo Anunnaki desde Estados Unidos. Han creado, como lo mencioné hace unos minutos, han creado cárteles de drogas enormes, de los cárteles de drogas más grandes que existen en el mundo, surgieron en México y son creación y controlados desde el corporativo Anunnaki en los Estados Unidos. Han creado cárteles en donde controlan literalmente la mayoría de los medios de comunicación en México desde siempre. La mayoría de las televisoras, de las dos más grandes televisoras que tenemos en México, han creado un séquito de pseudoperiodistas, de MK Ultras que se dedican a dar la información que a ellos más les conviene, ya sea para infundir más miedo, para desestabilizar energéticamente a la población, etc. Han creado un cártel, porque no hay otro nombre, un cártel de contenido de los medios de comunicación en donde han literalmente cancelado, han idiotizado a muchas generaciones en este país, creando telenovelas absurdas, contenido basura, programas sumamente absurdos en donde denigran a la mujer, y esto ha sido de generación en generación, y es tan grande el cáncer que ha surgido de México, controlado desde Estados Unidos, que han exportado infinidad de telenovelas, infinidad de programas basura hacia América Latina. Por eso les digo que hay que tener mucho ojo en lo que está sucediendo en México, y ahorita vamos para allá, para que se den cuenta que México ha sido una base sumamente Anunnaki con el que han cancelado en muchos aspectos a otros países de esta zona de América. Han creado cárteles para controlar el petróleo, para controlar la extracción petrolera, para controlar la energía eléctrica, para controlar el gas. Han creado cárteles que literalmente han vendido a España toda la energía, todas las mineras a Canadá, y han entregado prácticamente todos los recursos naturales. Es muy fuerte lo que le han hecho a este país. Han creado una cantidad de terrorismo sumamente grande, y siempre hay una influencia energética en el miedo, en los medios de comunicación, en que va a subir la gasolina. Siempre ha sido lo mismo en este país desde que yo recuerdo. Yo tengo 44 años y siempre ha sido la misma historia. Crearon un cártel en el gobierno en donde todo el tiempo, desde hace muchas décadas, han impuesto, porque aquí no ha habido democracia, han impuesto literalmente a los presidentes que más les ha convenido. Y si hablamos de un aspecto político, es bien importante entender que desde Estados Unidos
han creado a la mayoría de los partidos políticos que han sido instaurados, que han sido implantados en México y en muchos otros países de toda América. En el caso de México hay dos grandes creaciones, dos grandes partidos políticos que son sumamente anunnakis. Son creados en Estados Unidos por anunnakis. Uno es conocido como el PRI, que significa Partido Revolucionario Institucional, y el otro es Partido Acción Nacional, PAN. Estos dos partidos son los titanes de la política, por llamarle así, los dos grandes corporativos que en teoría le hicieron creer a los mexicanos que era uno contra el otro, y no es así. Siempre han sido los mismos dueños, nada más son dos opciones, porque si se votaba por uno o por el otro, a final de cuentas quien salía ganando eran los anunnakis. Y de ahí han ido creciendo o se han ido creando otros partidos, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, el PRD, no me acuerdo qué significa, pero bueno, el chiste es que han inventado una baraja gigantesca de partidos políticos y todos pertenecen a los anunnakis. ¿Qué han hecho este cártel político? Pues le han hecho muchísimo daño a México. Le entregaron literalmente el petróleo a Estados Unidos, le entregaron los trenes a Estados Unidos, le entregaron la energía a España, le entregaron los recursos naturales de la minería a Canadá, le han abierto la puerta, bueno, hasta la sal. En Guerrero Negro está Japón metido, y en Guerrero Negro es en Baja California. Yo tuve oportunidad de estar en esa planta de sal que es impresionante, parece Marte este lugar, de verdad es increíble, y está concesionado también la producción de sal de ahí. De ahí sale el 5% de la producción de sal en todo el planeta, sale de México, y la concesión la tienen japoneses, si no mal recuerdo. Prácticamente han regalado al país, regalado, porque ni vendido, han regalado al país a muchos otros países controlados por anunnakis. Y esto, yo sé que a muchas personas que no están en México y que no conocen la historia de México, les va a ser familiar, porque en muchos otros países se repite la misma historia. Y todo ha sido controlado desde Estados Unidos por este grupo que es pequeñísimo de anunnakis, de reptiles. Han destrozado literalmente todo, absolutamente, los recursos naturales de esta parte del planeta. Esto les ha durado bastante tiempo. Esto lo han sabido hacer, han sabido someter a todos estos países, porque nos han tenido sometidos, esa es la verdad. Han tenido sometidos de cualquier forma a todos a toda esta población en esta parte de América. Muchos años ha sido lo mismo, pero no son tan inteligentes. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que siempre iba a ser la misma historia de tener pueblos, de tener países para explotarlos en todos los aspectos, de tener millones de personas todo el tiempo para extraernos la energía. Y se toparon con pared finalmente. Desde hace varias décadas, en México y en general en todo el planeta, están llegando espíritus que están encarnando con un gran nivel frecuencial. Es decir, que ya no quieren, ya no se comen los cuentos chinos, ya no se creen los cuentos chinos de un padrecito, de una terapia holística, de todo este movimiento espiritualoso. Ya no nos creemos los cuentos chinos de las religiones. Ya no nos estamos creyendo los cuentos chinos y las tonterías que nos puede decir un político. Ya no le creemos. Ya se están topando, se están enfrentando literalmente con varios millones de espíritus encarnados que ya no están dispuestos a ceder su energía, que ya están cambiando su alimentación, que ya no quieren consumir alcohol, que ya no quieren consumir cadáveres. Está habiendo un cambio energético muy grande. Y estos anunnakis jamás creyeron, nunca se dieron cuenta, con lo inteligentes que son, que esto iba a cambiar. Y este movimiento lleva décadas, este despertar, por decirlo así, esta elevación energética frecuencial de la humanidad está poniendo en riesgo el corporativo Anunnaki aquí implantado. Muchas organizaciones que rigen los aspectos sociales a nivel mundial están en crisis. Por ejemplo, el Vaticano está en crisis desde hace ya varios años. Ha bajado muchísimo el nivel de seguidores, de fervientes seguidores del catolicismo.
¿Qué significa? Pues que las religiones están en crisis. Lo mismo está pasando con los testigos de Jehová, lo mismo está pasando con el cristianismo y está pasando con todas las religiones. Y aquí va otra buena noticia. Además de que en algún momento las terapias holísticas estuvieron en un nivel de demanda muy grande, pues ahora está cayendo también porque muchas personas ya no creen los cuentos chinos y las varitas mágicas del Ho'oponopono y de los registros o del tarot o de todas estas cosas con las cuales nos han mantenido pues prácticamente distraídos, por no decir otra palabra. Está habiendo un cambio muy fuerte. Y han habido organizaciones económicas o financieras como el Fondo Monetario Internacional también está prácticamente en bancarrota. Y bueno, muchos otros aspectos como el aspecto de la producción de adrenocromo está cayendo, la cantidad de carne que se está consumiendo en el planeta está cayendo y todos los sistemas Anunnakis prácticamente están en crisis. Y esto es sumamente fuerte porque también el aspecto político está en crisis. Por lo tanto, los Anunnakis están en crisis. Pero aquí viene un aspecto sumamente importante. Los Anunnakis no son los dueños de este sistema social en el cual nos han mantenido aquí y que fue implantado aquí. Los dueños de esta empresa, al cual ellos llaman empresa de extracción energética humana, los dueños son otra casta extraterrestre, de hecho son varias castas, no voy a mencionar todas, solamente a dos de ellas, y una de ellas son los luciferinos, que de hecho es un grupo de vándalos, no es una casta extraterrestre tal cual, y hay otra casta, otro grupo, que son conocidos como Cthulhus. Me voy a referir en este video únicamente a los Cthulhus, que también ya hablé de ellos en otros videos desde hace varios años. Y debido a que los Anunnakis están en crisis, sus empresas están en crisis, pues tuvieron que entrar los dueños de las empresas y están haciendo a un lado a los empleados. Los empleados son los Anunnakis y los Anunnakis están siendo despedidos desde hace ya mucho tiempo. Pero como son unos vándalos, ahora le están dando la espalda a los dueños de la empresa de extracción energética humana, que son los Cthulhus, y obviamente empezó a haber roces, encontronazos entre los empleados, que son los Anunnakis, y entre los dueños, que son los Cthulhus. ¿Qué sucede? Que los Anunnakis no quieren soltar ni el Vaticano, no quieren soltar los sistemas médicos, no quieren soltar los sistemas holísticos, no quieren soltar el Fondo Monetario Internacional, no quieren soltar las reservas mundiales y no quieren soltar absolutamente nada. Pues desde hace varios años los están sacando a patadas literalmente. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo los están sacando. Hace tiempo vimos que el último papa reptil que estuvo al mando o al frente del Vaticano fue Ratzinger. Literalmente lo corrieron, lo amenazaron y lo sacaron. A los 5 minutos ya había quedado un nuevo papa, curiosamente de América, un papa argentino, que por cierto es jesuita, es súper satanista, y ese papa fue elegido por los dioses, pero por los dioses Anunnakis. ¿Por qué? Porque el objetivo era levantar la cantidad de seguidores de América, porque América es uno de los continentes que más rápido está, los espíritus aquí encarnados más rápido están despertando o elevando su energía. Por eso era la urgencia de poner a un papa latinoamericano, un papa argentino. Por cierto, paréntesis, ese papa, Francisco, ya falleció, ya no está vivo. El que vemos es un robot, porque este señorcito, cuando lo pusieron ahí como papa, no aguantó la energía. Porque aquí abro otro paréntesis. Este tipo de personajes, tanto religiosos como políticos, como empresarios, como cualquier aspecto social, este tipo de títeres tienen que hacer ciertos ritos cada cierto tiempo, ritos de sangre, de asesinato de animales, de desollar personas, de asesinar personas, etc. Es necesario para poder estar en esos cargos políticos, en esos cargos eclesiásticos, religiosos, lo que me digan, es necesario llevar a cabo cada cierto tiempo ciertos ritos de sangre en donde se consumen humanos, en donde se consume sangre y hacen una cantidad de cosas bastante demoníacas.
Entonces, cuando se llevan a cabo este tipo de actividades, pues el cuerpo físico truena porque no aguantan tanta energía tan densa las células, y el cuerpo truena y fallece la persona, se sale el espíritu y pues muere la persona. Bueno, pues ese papa ya está muerto desde hace varios años. Hay empresarios como Bill Gates, que es un robot también, que ya no aguantó, y bueno, eso ha pasado mucho. Hay muchos otros casos de expresidentes en México que llevan a cabo o han llevado a cabo ese tipo y de actrices, han llevado a cabo ese tipo de prácticas satanistas, por llamarle de alguna forma, y pues truena su cuerpo y se convierten en robots y el cuerpo es utilizado por otro espíritu. Es muy fuerte este tema. Y mencionemos un par de ejemplos más para entender cómo los Cthulhus le están arrancando, le están arrebatando prácticamente de las manos el control de muchos aspectos sociales y planetarios prácticamente. Podemos mencionar lo que está pasando en Europa. Desde hace ya casi un par de años, cuando comenzó todo este tema de la contingencia sanitaria, dicha contingencia sanitaria fue creada por los Cthulhus para tronar varias economías y empezar por las economías más fuertes de los países más poderosos, y muchos de esos países están en Europa. ¿Qué es lo que ha sucedido? A raíz de la contingencia reventaron la economía europea, pues prácticamente la Unión Europea se está deshaciendo, y tronaron la economía española, la economía italiana, la economía francesa y la economía inglesa. Ese es uno de los objetivos de el haber creado esta contingencia, de haber puesto en jaque a millones de personas, a tantos países, de voltear prácticamente las economías y dejarlos en la lona. Les acaban de quitar el control por completo a los Anunnakis en España, que aquí abro un paréntesis. España no nada más está dominado por Anunnakis, hay una parte, la parte de Cataluña, está dominada por insectoides, pero ese es un tema que vamos a tratar la semana entrante, porque me han escrito mucho acerca de lo que está pasando en México en relación a España, y eso hay que hablarlo en un solo video, es bien interesante. Entonces España está prácticamente en la lona, ya se los arrebataron a los Anunnakis y ya están tomando el control los Cthulhus. España está entrando, o ya estaba en una crisis muy grande, ahorita se está acrecentando. Esto lo digo con todo respeto al pueblo español. Lo que estoy platicando no tiene nada que ver con el pueblo español, sino con las castas extraterrestres que están ahí inmiscuidas y que han hecho un chiquero cósmico gigantesco en España y en Francia y en Italia y en Inglaterra. Y eso pues obviamente permea, porque es un efecto dominó a toda Europa y muchos otros países. Les arrebataron por completo entonces el control ya de estos países y les arrebataron por completo el control de Estados Unidos. Todavía siguen aferrados. Hay algunos Anunnakis aferrados en Estados Unidos, pero prácticamente el porcentaje grande de este corporativo llamado Estados Unidos se los acaban de arrebatar. El hecho de que esté Biden, que pertenece a los demócratas, y los demócratas es un segmento Anunnaki, no significa que esté controlado por Anunnakis o que siga controlado por Anunnakis. Para nada. Ya están los tentáculos Cthulhus en Estados Unidos porque lo están tronando. La contingencia tronó a Estados Unidos en muy pocos meses. La poderosa nación, la más poderosa del mundo, su economía se tronó prácticamente en horas, en días. Entonces Estados Unidos está en la lona y ese era el plan de los Cthulhus, el tronar a todos estos poderosos rivales. Esta contingencia sanitaria es prácticamente el primero de muchos golpes duros que les van a propinar los Cthulhus a los Anunnakis. Esta bomba biológica fue lanzada con el objetivo de desestabilizar los territorios que ya mencioné, entre muchos otros, desestabilizarlos y poderles quitar el control del petróleo a los Anunnakis. Y lo están logrando los Cthulhus. Los Cthulhus sabían desde hace mucho tiempo que los Anunnakis no iban a querer soltar el poder y que iban a traicionar prácticamente a los Cthulhus, los empleados traicionando a los dueños de la empresa. Los Cthulhus fueron previendo toda esta situación y fueron preparando, pero a la perfección, a ciertos territorios y a ciertos gobiernos para que en el momento adecuado, cuando soltaran la contingencia, la bomba biológica, entraran de lleno la caballería repleta de tentáculos procedentes de un cerebro llamado Cthulhu.
Y México es una de esas fortalezas sumamente poderosas que fueron creando los Cthulhus desde hace muchas décadas, para que en el momento adecuado soltaran las armas y literalmente destrozaran por completo a ciertos países, a ciertos personajes y a ciertos gobiernos. El territorio de México lo fueron preparando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como ya lo platiqué, México ha estado bajo el control de los Anunnakis, controlado desde Estados Unidos y desde España, esto que no se nos olvide. México, estando sometido por la creación de sus partidos políticos, el PRI y el PAN, tuvieron muchas décadas prácticamente el control de todos los aspectos de este país. Sin embargo, los Cthulhus fueron creando ciertos personajes políticos desde hace mucho tiempo con una estrategia completamente distinta a la estrategia de los Anunnakis. La estrategia de los Anunnakis siempre ha sido el controlar el racismo, el hacer a un lado el pueblo, el no tener contacto con el pueblo y extraer los recursos y la riqueza nada más. Lo mismo que han hecho desde España los que han dominado ahí. Sin embargo, los Cthulhus empezaron a crear personajes por varios países, esperando este momento para soltar las bombas y con eso destruirlos por completos. En México hay un personaje que es el actual presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, que lo hemos visto caminar por mucho del territorio mexicano con una estrategia totalmente opuesta a la de los Anunnakis. Andrés Manuel López Obrador, con la estrategia Cthulhu detrás de todo este escenario del nuevo gobierno de México, ha tenido un acercamiento muy grande desde hace años hacia el pueblo. Ha sido una persona que ha recorrido literalmente muchos pueblos y me atrevo a decir que todos los pueblos de este país se los ha recorrido porque esa fue la estrategia, acercar al que en algún momento, en un futuro no lejano, iba a ser el presidente. Por eso lo fueron acercando tanto al pueblo. Por eso Andrés Manuel López Obrador sigue con la misma estrategia de acercarse al pueblo, de comer con ellos, de sentarse en la banqueta, comerse unos tacos con la persona que se encuentra en la calle, y en gran parte esa ha sido la estrategia. Yo no estoy diciendo que esto esté bien o está mal. Cada uno de ustedes considérelo como mejor crea conveniente. Pero esta ha sido la estrategia de los Cthulhus en gran parte en este país. Andrés Manuel López Obrador, si no mal recuerdo, fue candidato para competir por la presidencia de México hace varios años, en 2 ocasiones, si no mal recuerdo. Y muchos creen que le robaron la elección. Muchos creen que el PRI y el PAN le robaron la elección. Esto no es así. Los Cthulhus dejaron que les arrebataran el triunfo para empezar a exhibir, ojo con esta palabra, para empezar a exhibir a los Anunnakis. A Andrés Manuel López Obrador y al partido en el cual estaba en ese momento no les robaron esas elecciones. Se dejaron que los Anunnakis hicieran lo que mejor saben hacer, controlar absolutamente todo, y su sed y su hambre descomunal por el poder es lo que los ha llevado donde están ahorita, al knockout energético prácticamente. Todo este tiempo que Andrés Manuel López Obrador estuvo ahí en todo este proceso de las 2 contiendas electorales hasta el momento en el que llegó, ha sido perfectamente planeado por los Cthulhus, esto que quede claro. Porque uno de las máximas que estos estrategas Cthulhus tienen para desterrar por completo algún grupo cósmico, algún grupo extraterrestre, es exhibirlos. Y eso es lo que han estado haciendo desde hace varios años. Andrés Manuel López Obrador volvió a competir en la contienda electoral hace 3 años. Actualmente, para los que no están en México, le faltan 3 años, son sexenios y ahorita va a la mitad. Lo que ha hecho literalmente, a lo que se han dedicado los Cthulhus con este nuevo gobierno, es a exhibir todo el chiquero que han creado los Anunnakis. Todo, me refiero a todo. Desde cómo ha habido un control gigantesco en los penales, en las cárceles, cómo ha habido un control y una relación directa entre los cárteles de la droga y los políticos que aún siguen estando activos en este país, y la relación que ha habido entre las drogas, los capos, los cárteles con los gobiernos anteriores.
Y aquí es cuando menciono a Felipe Calderón, cuando menciono a Vicente Fox, cuando menciono a Enrique Peña Nieto y a muchos otros expresidentes como Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Estos expresidentes que acabo de mencionar son sirvientitos de los Anunnakis y literalmente se han dejado utilizar y usurpar físicamente desde hace mucho tiempo. Han ido evidenciando el nuevo gobierno muchos de los aspectos que es bastante delicado lo que ha hecho este gobierno, porque han mostrado el cártel que manejaba Pemex. El cártel que maneja Pemex es Petróleos Mexicanos, la empresa que produce los combustibles aquí, cómo le han regalado el petróleo a otros países, literalmente han exhibido todo el porqueriero que han hecho a lo largo de todos estos años. Han mostrado públicamente documentos en cómo España tiene una injerencia, un control directo sobre ciertos aspectos de México y cómo estos expresidentes le abrieron la puerta a los bandidos de otros países para que vinieran a saquearlo tal cual, todo a cambio de unos pesos, o sea, nada. Lo que hacían antes los gobiernos anteriores era que empresas como las empresas de Carlos Slim, empresas gigantescas, empresas españolas, no pagaban impuestos. Y entonces ahí había otro tipo de tratos entre ellos, en donde a cambio de esos favores, bueno, pues los gobernadores y los presidentes y bla, 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 recibían muchos otros favores. No nada más me refiero a favores de dinero, me refiero a favores energéticos, porque debemos recordar que detrás de todos estos personajes hay sectas satanistas, sectas satánicas, que su verdadero negocio no es el dinero, es la energía, el derramamiento de sangre y el consumo de carne, entre muchos otros. Y obviamente el producir ciertas energías como los adrenocromos y todo esto. Esto está siendo exhibido prácticamente por el nuevo gobierno. Y repito, no es que esté bien o esté mal, cada quien que decida, pero es bien importante entender y tener claro qué es lo que está pasando en México. Están exhibiendo a una casta extraterrestre, no están exhibiendo a Vicente Fox, no están exhibiendo a Enrique Peña Nieto y a todo este grupo de expresidentes Anunnakis, no, están exhibiendo a una casta extraterrestre y esto es lo que tenemos que entender. Por eso les digo que no veamos este video como político. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que ahorita México, después de siempre, por decirlo así, México estaba acostumbrado a devaluarse, México estaba acostumbrado a que tuviera gasolinazos, a que hubiera incremento de gasolinas, México estaba acostumbrado a pedir al Fondo Monetario Internacional, a estar endeudado, se pidió un préstamo en la época del expresidente Zedillo, el famoso Fobaproa, que endeudaron a México por varias generaciones. Y obviamente el dinero del Fobaproa, para que lo entienda la gente que no está en México y que no conoce estas historias, piden dinero para rescatar a los bancos y a los empresarios, y la deuda, se legisla todo esto, y la deuda de ese préstamo multimillonario lo tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos, el pueblo. O sea, el dinero se lo dieron a los empresarios y a los banqueros, y quien tiene que pagar ese dinero somos nosotros de aquí a no sé cuántos años. Entonces, así han tenido a México en todos los aspectos, en comunicación, en televisión, en política, en religión, absolutamente todo ha sido un chiquero energético el que han creado aquí los Anunnakis. Y lo mismo ha pasado en otros países como Colombia, como Venezuela, Argentina, etc. La historia se repite en cada una de estas naciones, que de verdad es increíble el daño que le han hecho. Bueno, pues hace 3 años queda como presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a raíz de que él entra, exhibe todo esto y han habido muchos cambios. Y a diferencia, ojo, repito, que no se entienda esto como que estoy a favor de él o en contra de él. No, estoy describiendo lo que está sucediendo en México actualmente. A raíz que entra Andrés Manuel López Obrador, curiosamente, él crea hace años un partido político que crece rapidísimo y que a través de ese partido llega a la presidencia. Nada más como dato cultural, el partido se llama Morena y debemos entender un aspecto aquí. Los Cthulhus crearon el partido de Morena, no lo creó Andrés Manuel López Obrador. Y les voy a poner un ejemplo rápido para que vean cómo en los momentos en los que más han cometido errores los Anunnakis, han tenido que intervenir los Cthulhus. Por ejemplo, hace mucho tiempo los Anunnakis, a través de la iglesia,
desde la conquista y desde este obscurantismo gigantesco y la Inquisición que hubo, comenzaron a matar miles de mujeres, como ya sabemos, las verdaderas wiccas, que eran veganas, que no consumían drogas, que trabajaban con la agricultura y que empezaron a tener un nivel de energía muy alto y de conexión con el planeta. Bueno, pues esas brujas fueron acribilladas durante mucho tiempo por la iglesia y fueron quemadas miles de ellas frente a las personas para amedrentar a todos y que no siguieran su información y lo que ellas estaban emanando, su sabiduría. Bueno, pues fue tanta la matanza de estas mujeres por parte de la iglesia que los seguidores del catolicismo empezaron a salirse y a dejar de seguir, a dejar de ser devotos del catolicismo. Hubo una baja muy grande y entonces ahí, como vieron los Cthulhus que los Anunnakis pusieron en riesgo una de las empresas más grandes, que es la religión, la iglesia, tuvieron que intervenir. Y una de las creaciones más poderosas con las que se ha controlado por lo menos al pueblo de México y a muchos otros países fue a través de la creación de una virgen. Y esa virgen le llaman la Virgen Morena. La Virgen de Guadalupe, que tiene su santuario, que es el segundo santuario más importante del catolicismo en el mundo, que es la Villa, la Basílica de Guadalupe, ese personaje fue creado directamente por los Cthulhus. ¿Por qué? Porque al darse cuenta que la población, que los seguidores del catolicismo estaban rechazando el catolicismo por masacrar a tantas mujeres, tuvieron que inventar un personaje mujer y ahí fue donde se crea la Virgen Morena. Y curiosamente, cuando los Anunnakis empiezan a despedazar México en todos los aspectos, tuvieron que inventar un partido político que fuera muy apegado a la energía que los Cthulhus conocen por parte de los mexicanos, a un apego gigantesco que es hacia una deidad de este tipo. Por eso es que al partido actual, del cual proviene el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, tiene el nombre de Morena. Son los mismos creadores intelectuales, las mismas mentes que crearon a la Virgen y al partido que gobierna actualmente este país. ¿Qué ha estado sucediendo? Curiosamente, que a raíz de que Andrés Manuel López Obrador está gobernando México, no vuelve a haber una devaluación de nuestra moneda, ha estado estable, aun cuando hemos estado en contingencia sanitaria. ¿Qué sucede? Que no se ha pedido dinero al Fondo Monetario Internacional cuando México era de sus mejores clientes. Hace unas semanas ya se rechazó que el Fondo Monetario Internacional le dé dinero o le dé préstamos a México aún con la contingencia. Esto es histórico, porque estábamos acostumbrados a vivir ahogados en deudas y ahora Morena dijo, el presidente Andrés Manuel dijo, nada, no queremos más deuda con el fondo y curiosamente ya hay recursos suficientes, las arcas de México, los fondos del Banco de México tienen récord, ha entrado más dinero de Estados Unidos y México, como lo platiqué hace muchos años, que varios se burlaron de mí, México está creciendo económicamente, le duela a quien le duela. Yo no estoy diciendo que es gracias a Andrés Manuel López Obrador, no. Yo lo que platico es que intervino una casta extraterrestre que está impulsando a México. ¿Por qué? Porque de México se va a terminar de noquear a Estados Unidos y es lo que ha estado sucediendo. México dejó de ser lacayo de Estados Unidos. México dejó de ser el patio trasero de Estados Unidos. México ya no le pide permiso o le pide perdón a México. Estados Unidos es el que está pidiéndole permiso ahorita a México en muchos otros aspectos. México dentro de muy poco tiempo va a dominar por completo a Estados Unidos. Acuérdense de mí, yo sé que muchos se van a burlar de este comentario, pero Estados Unidos va a ser el patio trasero de los Cthulhus instaurados en México. Hace mucho tiempo yo también les dije, Rusia va a ser uno de los grandes aliados de México y efectivamente el presidente Putin está muy metido en lo que sucede en México y es normal. ¿Por qué? Pues porque Rusia es el corporativo más grande Cthulhu. Rusia es el enemigo o en realidad es la potencia más poderosa, nada más que ha estado calladita. Nos han hecho creer que es Estados Unidos, no es real, es Rusia y Rusia tiene sus tentáculos metidos en muchos otros países. La relación que está llevando con Rusia México es tremenda y va a seguir siéndolo.
México es la nueva base o el corporativo en América de todos los tentáculos Cthulhus. Y van a ir hacia arriba, hacia Estados Unidos, y van a empezar a doblegar a Canadá, porque Canadá también pertenece a Rusia. Y lo mismo va a pasar hacia América del Sur. México va a tener muchos encuentros amistosos, muchos tratados que ya están sucediendo con Argentina, con la base espacial, que ya hablé en otro video de eso, que están haciendo. Van a empezar a controlar toda la atmósfera, por decirlo así, de toda esta parte del planeta. Con Venezuela se lleva muy bien México, con Perú, con Bolivia, curiosamente los países que más recursos tienen, porque no es coincidencia que estén... que el presidente actual argentino le rinda pleitesías al presidente mexicano. Argentina tiene una entrada a la tierra hueca y tiene la mayor cantidad de agua potable, además de muchos otros aspectos de riqueza natural, por decirlo así, de recursos naturales. Bolivia es uno de los países que más elementos tienen que van a ser los combustibles que van a marcar la pauta en las economías en los próximos años. México lleva una relación tremenda con Bolivia, e incluso cuando los Anunnakis quisieron tomar Bolivia, cuando impusieron a esta presidenta, Yáñez me parece que se apellida, o Yáñez, no me acuerdo, bueno, pues cuando ella trabaja para el bando Anunnaki, que ella es sirvientita de Estados Unidos, que por cierto ahorita está encarcelada, por eso les digo que se está cambiando todo esto, pues México salva literalmente al expresidente Evo Morales. Vuelan por él, se lo traen, lo refugian acá y después lo ayudan para que no lo maten. Para entender un poco cómo los Anunnakis han querido deshacerse de todas las personas que les ponen trabas para sus planes. Con esto tampoco estoy diciendo que estoy a favor de Evo Morales o en contra de él. Yo no estoy a favor ni en contra, simplemente estoy describiendo lo que ahí sucedió. Quisieron tumbar de un bazucazo el avión en donde el canciller mexicano literalmente le salvó la vida a este tipo boliviano, expresidente. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio junto con México, y no es coincidencia que se estén llevando también, porque a partir de ahí va a haber una distancia tremenda, va a haber un orden tremendo, porque muchos países van a tener que comprarle litio a Bolivia y a México, y el litio de Bolivia lo va a dirigir México, lo va a controlar México. México está muy metido en Venezuela. Curiosamente, cuando este tipo, Guaidó, que es como el Yáñez de Venezuela, que Guaidó es un títere de Estados Unidos, quiso proclamarse presidente de Venezuela, pues obviamente México le está abriendo las puertas a Venezuela. De hecho, se acaba de llevar a cabo las pláticas entre el gobierno actual de Venezuela y su oposición, y fue la sede aquí en México. No es coincidencia. Los tentáculos Cthulhu se están metiendo a todos lados y están haciendo grandes aliados. Y ahí entra también Perú, que ahorita acaba de quedar su presidente, creo que se llama Pedro Castillo, y que tiene muchas similitudes con la forma de pensar y de actuar de Andrés Manuel López Obrador. No es coincidencia todo esto que está sucediendo en toda América. ¿Qué ha estado pasando actualmente? Pues están exhibiendo toda la suciedad de los expresidentes, de los políticos anteriores, y están saliendo los trapitos al sol, como decimos en México, de la política mexicana desde hace varias décadas. Van a apresar, van a encarcelar y a enjuiciar, mejor dicho, a muchos personajes políticos de México de antes. Por ahí se están moviendo mucho las aguas para que se les quite el fuero a los presidentes, que eso es tremendo, que se les quite el fuero a los diputados y senadores y que sean juzgados como cualquier persona común y corriente. Eso lo hacen para poder juzgar y encarcelar y mostrarle al mundo que en México hay justicia, y México en todos los aspectos lo están preparando para ser una de las 4 o 5 potencias del mundo. Esto también ya lo hablé en otro video, véanlo, y una de las potencias que van a ver, que van a ser potencias, es México, Irán e India. Son de las 3 potencias que van para arriba y curiosamente están dirigidas por Cthulhus y luciferinos. La cosa se va a poner bien interesante, tenemos que estar atentos de todo lo que está sucediendo actualmente en este país y toda la afectación que va a haber en otros países, porque México va a intervenir directamente en otros territorios. Es bien importante tener
claro dónde está México ahorita, va para arriba. México lo están preparando en cuestión infraestructura. ¿A qué me refiero? Un país entra en crisis cuando generalmente no tiene la capacidad de producir o generar sus propios combustibles. Entonces, la inflación, por ejemplo, yo no soy economista ni mucho menos, simplemente me gusta leer y estudiar, pero la inflación simplemente de un país, la crisis inicia con la inflación y es debido a la poca generación en gran parte de los combustibles con los cuales se mueven, por ejemplo, los petróleos, las gasolinas y todo esto. Bueno, pues aquí hay que tener algo en cuenta. México le están invirtiendo muchísimo dinero en reactivar los trenes, en reactivar muchos medios, muchas vías de transporte. Están haciendo una especie de canal de Panamá entre el Atlántico, que se une al Golfo de México, y entre el Pacífico, porque le van a quitar el control del canal de Panamá también a los Anunnakis. Eso va a pasar pronto, ya lo verán. Así como les quitaron el control del canal de Suez, bueno, pues les van a quitar el del canal de Panamá. Y a México, en lo que les quitan el control del canal de Panamá, lo están preparando para que haya vías de comunicación abiertas a China, abiertas a cualquier país que quiera tener relación con México. Es muy fuerte todo esto. México lo están preparando en cuestión combustible para que sea autosustentable. Ojo con esto, en menos de 2 años México va a ser autosustentable en producción de gasolinas, de combustibles en general, y eso va a poner a México en una estabilidad económica gigantesca porque no va a haber inflación. Y ahí es cuando empiezan las potencias. Por eso les dije que México va o ya está siendo una de las potencias a nivel mundial. Todos los ojos, la mayoría de los países están volteando hacia México porque, por ejemplo, ahorita hay un récord de inversión extranjera, cosa que no había pasado desde hace décadas. Entonces hay que estar muy atentos. Yo no, repito por tercera o cuarta vez, no quiero que se malentienda que si estoy a favor o en contra de este o cualquier otro gobierno, no, pero sí hay que estudiar lo que está sucediendo, hay que verlo, hay que asimilarlo, ya no hay que verlo con el cerebro, hay que asimilarlo porque tenemos que darnos cuenta dónde estamos parados los que estamos en México y los que están en Argentina y los que están en Chile, etcétera. Ahí hay que tener cuidado con 2 países, con 3, con Panamá, con Chile y con Puerto Rico, que no los quieren soltar los cthulhus. Ojo ahí, los van a sacudir. No quiero que esto suene feo. Digo, ya están en crisis, por ejemplo, en Chile, pero México después va a intervenir con estos 3 países para quitárselos por completo a los Anunnakis. Uno de los planes que tiene en mente el gobierno de México es hacer una especie de Unión Europea, pero en América. En algún momento se ha planteado y se sigue planteando la posibilidad de que se cree una nueva moneda que rija, que se utilice en todo el territorio de Latinoamérica, el famoso Amero. Es tan grande el poder que está teniendo México en cuanto a propuestas y decisiones que incluso van a hacer desaparecer a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que es una creación totalmente Anunnaki. Yo sé que me he tomado más tiempo de lo adecuado en este video, 1000 disculpas, pero era necesario contar todo esto para entender todo lo que estamos escuchando ahorita y que queden las piezas mejor amarradas. Hablemos directamente de un personaje del cual me han preguntado mucho, que es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó al gobierno, ha cambiado la estrategia de comunicación hacia el pueblo de México. Por eso les digo que los cthulhus tenían todo perfectamente planeado. Uno de los aspectos que más les ha funcionado es compartir todo lo que suceda en este país todos los días. Porque para los que no están en México, el presidente actual de este país lleva a cabo una conferencia de aproximadamente 2 horas en internet con miles de seguidores. O sea, yo nunca había visto que alguien siguiera tanto a un político, porque son miles de personas que ven la mañanera, así le dicen a la conferencia, la mañanera, lo ven miles de personas. Ahí exhibe y platica todo lo que está logrando y exhibe toda la suciedad que han llevado a cabo los exfuncionarios o expresidentes. Ahí, por ejemplo, le va dando seguimiento al caso de algunos exfuncionarios, como García Luna, que está preso ahorita, era el jefe de seguridad, si no mal recuerdo, o el secretario de seguridad en un sexenio anterior de Calderón, y está preso en Nueva York. Y bueno, le da seguimiento a
todos los temas que vayan surgiendo todos los días. Y eso le ha dado una fuerza enorme a este gobierno porque prácticamente está exhibiendo, una vez más esta palabra, los cthulhus están exhibiendo de forma drástica toda la sociedad que había. Andrés Manuel López Obrador es una persona que siempre menciona datos exactos de la historia de México, datos sumamente exactos. Él menciona de forma tremenda, de forma sumamente detallada, lo que ha sucedido en la historia de México con ciertos personajes políticos. Andrés Manuel López Obrador es una persona que no se calla nada, que lo suelta todo, pero no todo lo dice directamente, sino para quienes lo entienden. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ha hablado de las castas Cthulhus y de las castas Anunnakis literalmente en sus conferencias, y no nada más en sus conferencias de la mañana, sino desde hace muchos años él ha dado ciertos mensajes sumamente directos y no siempre nos hemos dado cuenta. A él, por ejemplo, le apodan el peje lagarto. Él nace en Tabasco, en una parte de este estado, en donde ahí, si no mal recuerdo, le apodan así porque existe una especie de pez o de animalito que le dicen el peje lagarto. Bueno, él varias veces, nada más para entender cómo nos dan los mensajes estos personajes públicos políticos siempre en la cara, este personaje, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho abiertamente: a mí díganme peje, pero no lagarto, porque yo no soy un lagarto, yo no pertenezco al pozo de los lagartos. Les voy a poner el video para que vean cómo él lo dice tal cual, porque es impresionante cómo lo ha venido diciendo desde hace años. Término que nada más lo voy a usar ahora, porque es muy fuerte, pero lo llevaban al fondo, a la partida, se le llamaba el fondo de los reptiles. Decía yo en campaña: a mí me pueden decir peje, pero no soy lagarto, no somos iguales. Y lo ha repetido muchas veces en la mañanera, en su conferencia que da todos los días. Es tremendo cómo él dice: yo no pertenezco a esos lagartos. Y si se dan cuenta, él está evidenciando lo que es, están terminando con los Anunnakis. Y es algo muy parecido a lo que hizo el presidente Vladimir Putin hace varias semanas, ya un par de meses, en donde él se refiere directamente a los Anunnakis de Estados Unidos y de algunos otros países y les dice literal, de hecho ya hice un video de este tema, y les dice: yo no soy o nosotros no somos como ustedes, nuestro ADN no es igual, tienen que entender que somos dos clases o castas completamente distintas, con objetivos distintos. Este par de mandatarios, Andrés Manuel y Vladimir Putin, siendo compañeros, porque aquí viene el otro punto, Vladimir Putin lleva cerca de 17 años, si no mal recuerdo, estando al frente de Rusia, y ni quien le diga nada. Pero eso sí, que Estados Unidos no escuche que alguien más se quiera reelegir en otro país, porque luego va a hacer sus tonterías. Por eso Estados Unidos no se mete con Putin, porque sabe que el respaldo de los Anunnakis está más que presente y no le conviene meterse. En México, el respeto que le están teniendo al gobierno actual, porque no hay otra palabra, nadie se está metiendo con México y nadie se le pone enfrente a Andrés Manuel López Obrador, es porque saben que está respaldado por la casta Cthulhu. Por eso es que Andrés Manuel anda en medio de la Sierra Tarahumara o en la Selva Lacandona en su camionetita, sin guaruras, sin guaruras son guardaespaldas para los que no estén en México, sin ninguna, anda en aviones comerciales, sin ninguna envergadura de protección, por decirlo así, sin ningún cuerpo de protección, porque él está protegido por alguien mucho más poderoso que no es humano. Él, por ejemplo, menciona otro aspecto bien interesante que es el hablar de dos personajes, de Benito Juárez, que es, no voy a entrar en la historia de Benito Juárez, mencionan a Benito Juárez, que es un personaje de la historia de México de hace muchos años, y Francisco I. Madero. Para él son dos grandes ejemplos de cómo se debe llevar a cabo el poder político o el puesto político. Él los menciona siempre y hay varias personas que me han dicho: Gerardo, ¿por qué Andrés Manuel siempre pone de ejemplo y menciona a Benito Juárez y a Francisco I. Madero? Pues es muy sencillo, porque Andrés Manuel López Obrador estuvo encarnado como Benito Juárez y estuvo encarnado como Francisco I. Madero. Él mismo fue esos dos personajes. Por eso es que Andrés Manuel López Obrador
entiende y platica y recuerda a la perfección cada página de la historia de México, porque él estuvo presente. Pero esto no nada más es un aspecto de Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos personajes que hemos visto en cámaras que han estado presentes desde hace muchos años en diversas historias de distintos países. Vladimir Putin es otro ejemplo. Vladimir Putin no es que lleve los más de 15 años ahí en Rusia. Él ha estado desde hace mucho tiempo presente en otros cuerpos, lo mismo que Andrés Manuel López Obrador. Por eso que es impresionante que Andrés Manuel López Obrador, y esto sí lo digo de verdad, es el único presidente que veo que sabe de historia de México, porque los demás no sabían ni escribir, no sabían ni hablar. Y este tipo, Andrés Manuel, habla a la perfección, platica a la perfección la historia de México, y es porque él fue Benito Juárez y Francisco I. Madero. Pues esto es solo un poco de lo que está sucediendo en el nuevo gobierno de México, que desde mi punto de vista es un gobierno bastante atípico a todos los otros gobiernos. Están tomando decisiones muy fuertes, como ya lo platiqué ahorita, y está teniendo mucha afectación en varios países de este planeta. Yo siempre he dicho que el hablar de religión y el hablar de política es bien delicado, pero tenemos que empezar a estudiar estos temas para asimilarlos desde otra perspectiva, porque es bien importante darnos cuenta que los espíritus que estamos actualmente encarnados, que decidimos por decisión propia venir hasta este planeta, a esta época tan fuerte y hasta cierto punto tan hostil, es porque nosotros lo decidimos. Si bien es fuerte y hostil esta época, también es de mucho aprendizaje. Y seamos conscientes de que estamos en medio de varias trincheras en donde está habiendo una guerra no política del PRI y el PAN contra Morena o etcétera, de republicanos contra demócratas, no. Estamos viendo un gran capítulo, uno de los capítulos más hostiles y más violentos que se está llevando en esta guerra entre castas extraterrestres. Dejemos de ver a la política y a la religión como normalmente los veíamos. Debemos entender que hay un cúmulo de información gigantesco atrás de todo este escenario religioso y político. Dejemos de ver al PRI o al PAN como bueno y malo, o a Morena como bueno y malo. Dejemos de ver a los partidos políticos como buenos y malos. Dejemos de ver a presidentes como buenos y malos. Empecemos a estudiar desde el centro de nuestra energía para poder discernir la energía de cada uno de estos personajes y ver qué intenciones tienen y hacia dónde quieren llevar o un país, o un planeta, o un pueblo, o lo que sea. Yo siempre he dicho, nadie nos va a venir a salvar, familia. No va a venir a salvarnos un presidente, ni un partido político nos va a resolver la vida, ni nos va a dar dinero. No va a venir un personaje holístico a darnos energía y a darnos reiki o a ponernos imanes para resolvernos la vida. Llevamos muchas encarnaciones llevando a cabo este tipo de placebos que de verdad no nos han llevado a ningún lado ni nos han resuelto absolutamente nada, y lo digo con todo respeto. Es bien importante darnos cuenta, ser realistas de que ya estamos grandecitos y que todo está dentro de nosotros. Yo siempre he dicho, aprendamos de todo, de los personajes políticos, públicos, religiosos, etc. Pero no esperemos a que nos resuelvan la vida. Nosotros somos los responsables de llevar a cabo nuestro propio plan cósmico, y en nosotros está elevar nuestra energía, tener un cambio de hábitos tremendo, cambiar nuestra alimentación, ejercitar nuestro cuerpo, elevar en general nuestra energía, dejar de hacer lo que nos baja el campo electromagnético para seguir adelante. Si no empezamos a elevar nuestra energía, no vamos a poder entender y asimilar lo que está sucediendo en el planeta, porque no nada más está sucediendo en el planeta, está sucediendo a nivel sistema solar y a nivel sector galáctico. Si no estamos con la energía adecuada y si seguimos esperando a que el presidente nos salve, o a que los republicanos o demócratas nos ayuden, o a que Morena o el PRI o el PAN nos salven, o a que lo que me digan, no vamos a avanzar y vamos a seguir en un estancamiento. Estos sistemas sociales, políticos, religiosos y bla 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 nos han mantenido en una rueda del samsara. Esa es la verdadera rueda del samsara. Si seguimos ahí, no vamos a poder seguir en este planeta, familia, porque el planeta está elevando su energía a un nivel gigantesco.
Espero haya quedado un poquito más claro. Repito, este video y a los personajes políticos públicos que mencioné es con todo respeto. Es bien importante empezar a entender toda la energía que conllevan este tipo de planes sin verlo con fanatismo o con yo soy del PRI o yo soy del PAN o yo soy de Morena. No, tenemos que ser neutros para poder identificar la energía que el universo está moviendo en este momento. Bien, pues me despido platicándoles un poquito dónde nos vamos a ver estas últimas fechas del año. Nos vamos a ver en Mexicali el 24 de septiembre con Razas Cósmicas. Recuerden que Razas Cósmicas es una conferencia de cooperación voluntaria, pero tienen que reservar su lugar a mi WhatsApp o al de mi hermana, que es 55 86 14 19 70 o 55 32 23 58 66. Esto es el 24 de septiembre en Mexicali, son grupos reducidos, tengan en cuenta eso, y el 25 y 26 de septiembre nos vamos a ver también en Mexicali con nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Entonces, Mexicali 24, 25 y 26 de septiembre. Pónganse en contacto conmigo o con mi hermana. También nos vamos a ver en Monterrey, va a haber semana akáshica el 8 de octubre, iniciamos con Razas Cósmicas, 8 de octubre en Monterrey, y de ahí seguimos 9 y 10 con nivel 1 y 2 de registros, y seguimos nivel 3, 4 y linaje sexual toda la semana. Pónganse en contacto conmigo o con mi hermana para que reserven sus lugares, ahí ya quedan muy poquitos lugares. Tenemos también la última semana akáshica en México, iniciamos el 6 y 7 de noviembre con nivel 1 y 2 de registros. De ahí continuamos el 20 y 21 de noviembre con nivel 3 y 4 y terminamos el 27 de noviembre con linaje sexual. Última semana akáshica en Ciudad de México, pónganse en contacto a mi WhatsApp o al WhatsApp de mi hermana, 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Me han preguntado que por qué no hago Razas Cósmicas en Ciudad de México, porque en Razas Cósmicas llegan cerca de 400 personas y todavía no estamos en semáforo adecuado, en semáforo verde, pero en cuanto ya haya semáforo verde, vamos a hacer Razas Cósmicas. De hecho, vamos a repetir Razas Cósmicas 1 y la segunda parte, que son puras razas oscuras, es Razas Cósmicas 2. Seguramente va a estar igual de lleno, pero bueno, nos vamos acomodando, nada más que ya estemos en una fase adecuada para poder tener mayor cantidad de personas juntas. Mis redes sociales me encuentran en Instagram como Gerardo-Amaro-rescatista, en Twitter me encuentran como @reguecito, Facebook como Gerardo Amaro Registros Akáshicos, Gerardo Amaro en mi fanpage personal, y aparte en Hermandad del Sol. También en YouTube ya conocen el canal, me ayudan muchísimo a suscribirse al canal. Yo sé que hay miles de personas que ven los videos y no están suscritos. Si se suscriben, si le dan like a los videos, si los comparten y tocan la campanita, ayudan a que los algoritmos, pues obviamente, puedan fluir más, por decirlo así, y que esta información llegue a quien tenga que llegar. Pues bien, simplemente eso, les mando un abrazo. Por ahí viene ya el libro de la historia oculta de Gaia, va a estar disponible en febrero del próximo año, y pues vienen muchas cosas más. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche.